Muy buenas noches, bendiciones para todos. Así que bueno, estamos aquí una noche más de estas nuestras clases sobre temas de doctrina y temas varios, ¿no? Así que pues voy a empezar a compartir pantalla y pues vamos a empezar ya con la presentación. Muy bien. Así que vamos a estar hoy estudiando el tema ley o gracia, obra y fe. Y como anunciamos allí en el WhatsApp, en los estados, puse la gran controversia de la salvación. Así que bueno, en este momento les voy a invitar a que puedan inclinar sus rostros para orar allí donde están y que pues podamos comenzar con este tema. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti por tener este espacio para poder estudiar tu palabra. Te pido una bendición especial, Señor, por todos los que vienen entrando y también por los que han de ver estos temas grabados, Señor, después. Te damos gracias, Señor, porque nos acompañas en todas las cosas, nos bendices. Te pido por las necesidades de cada persona que nos escucha, por su vida espiritual, por su vida económica, Señor, y por su salud. Te pido que perdones nuestros pecados y nuestras faltas, Señor, y nos ayudes cada día a llevarlo a tus pies. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que antes de pasar al tema, pues voy a recordar un poquito, ¿verdad? Lo que estuvimos estudiando en los temas anteriores. Estábamos hablando sobre la salvación, y allí pues nos quedó muy claro que pues la salvación solo está en Cristo Jesús. ¿Cómo? Mediante la fe en Él. Nosotros creemos en Él. ¿Sí? Y cuando creemos en Él, entonces nosotros entregamos nuestras vidas a Él. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el bautismo. ¿Se acuerdan que había era como la orden que dejó Jesús en Mateo 28, 19 y 20, donde decía, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, ¿sí? Así que la gente tiene que entender que Cristo murió por ellas. Luego dice, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándole que guarden todas las cosas, así que ahora la gente empieza a estudiar la Biblia y todo eso, ¿no? Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que para nosotros poder llegar a estar con Dios, ¿no? En este mundo e inclusive en la vida venidera, ¿no? Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, primero debemos creer y debemos bautizarnos, ¿cierto? Y entonces, este... mm, nosotros entonces empezamos a aprender sobre las cosas de Dios y Dios nos acompaña. El Espíritu Santo está con nosotros para acompañarnos, ¿no? En ese crecimiento espiritual. Así que bueno, pensando en eso, ¿no? Y que la Biblia repite por muchos lugares que la salvación es por la fe y en unos lugares dice por la gracia. Muchas personas dicen entonces que la ley pues está invalidada y que eso solo es para el Antiguo Testamento, ¿sí? Y que ya en el Nuevo Testamento, con Cristo Jesús, nosotros no necesitamos la ley. Y van a usar muchos de los versículos que a continuación los vamos a estar leyendo y al final pues les vamos a dar una explicación entendiendo que en la Biblia, cuando habla de la palabra ley, se puede referir a cuatro cosas distintas, ¿sí? Porque en realidad en la Biblia hay muchísimas leyes, casi 1000 leyes, pero se pueden agrupar en cuatro grupos, ¿bien? Así que bueno, voy a dar un saludo a los que están entrando ya. Saludos a, por allí tengo a Gabriel desde Texas. Johnny también está desde Texas. Creo que tengo por aquí a Edison desde Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Tengo también por allá a José Antonio, saludos. María Materano desde Maracay también, Estado Aragua, Venezuela. A Yolanda Fuentes desde Venezuela, San Cristóbal. Así que bueno, saludos y entonces comencemos. Muy bien, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con esos textos controversiales, porque es como la gran controversia de la salvación, ¿no? ¿Qué utilizan las personas para decir que, pues, en Cristo Jesús no necesitamos la ley? Pero, ajá, ¿cuál ley? Bien, así que vamos a leer los textos. Fíjense este texto. Dice aquí, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, entonces mucha gente dice, como estamos bajo la gracia,
porque estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que es por gracia, que es por Cristo Jesús, ya no necesitamos guardar los mandamientos, o sea, ya no tenemos que guardar el sábado y ya estuvimos estudiando en toda la Biblia cómo el sábado, que está dentro de los 10 mandamientos de Dios, ¿no? No robarás, no matarás, acuérdate del día sábado para santificarlo. Es un mandamiento especial porque es el mandamiento que es el sello de la ley de Dios. Sí, así que bueno, si no han visto el tema, les voy a invitar que lo busquen en internet, ese ya está montado allí en el canal y es el sello de Dios. Y que el sábado es el sello de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el final de los días, inclusive va a ser la piedra de toque que va a separar a la cristiandad, ¿sí? Va a ser ese sello de Dios y por otra parte otros van a estar recibiendo la marca de la bestia. Así que muy bien, leamos este otro. Vamos a ver. Estos son los textos que la gente usa y al final los vamos a responder. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que no necesitamos la letra, sino que necesitamos es a la ley del espíritu, ¿no? O al espíritu. Entonces, como estamos en el espíritu, no necesitamos la ley. Parece que, por eso puse aquí, textos que parecen decir que la ley está abolida y después de Cristo no es necesaria. Bien, así que en este canal justamente estamos para eso, para agarrar esos textos difíciles y explicarlos. Bien, así que seguimos leyendo. Mire, este en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pues sí, por las obras de la ley nadie será justificado porque es Cristo Jesús quien me da salvación. Cristo, si se acuerdan de aquel dibujito que hicimos de Egipto, cuando los israelitas salieron de allá de Egipto, ¿verdad? Ellos estaban esclavos y Dios no los libertó a ellos por la ley, ¿no? No les dijo, mira, si ustedes guardan los mandamientos, yo los saco de allí. No. Cristo los sacó, Cristo o Dios a través de Moisés, ¿no? Les dijo, mire, van a salir libres, maten un cordero, pongan la sangre allí en el dintel. Así que ellos por fe creyeron en el cordero. Segundo, ellos pasaron por el Mar Rojo, así que fueron bautizados. Entonces, creyeron y fueron bautizados, ¿sí? Así como dice Mateo 28. Y luego se les dio la ley. Así que la ley, que son los 10 mandamientos, ¿no? Y luego Dios iba a estar con ellos. ¿Para qué? Para que ellos hicieran las obras o guardaran esa ley. El Espíritu Santo en sus vidas, que algunos dicen que no está en el Antiguo Testamento y sí está el Espíritu Santo siempre. Los profetas lo repetían mucho. Entonces, en el primer, en esa primera salida de Egipto, ellos necesitaban tener fe. Dios los libra por gracia y ahora ellos necesitan por fe ser bautizados, pasar por el Mar Rojo. Y luego pues Dios les da los mandamientos y luego pues Dios manda a hacer un santuario y está con ellos todos los días. Así que lo que decía Mateo 28. Por tanto, ya ser discípulos, ¿sí? Eso es, mira, ya les di la gracia, Cristo murió por nosotros. Ahora bautícense si creen en el Señor Jesucristo, eso sería la fe, por la fe, ¿sí? Y luego, pues Dios nos entonces dice, enseñándole que guarden todas las cosas. Mira, aquí están los mandamientos que ahora tú como cristiano no deberías robar, no deberías matar y deberías pues guardar un día para Dios. Y finalmente, pues entonces, aquí yo estaré con vosotros todos los días. Así que como dice Juan 2:1, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si resbalamos, si nos equivocamos, que nos pasa como humanos, entonces tenemos un abogado, ¿sí? Entonces Dios está con nosotros todos los días. ¿Y quién nos lleva a ver nuestro pecado y que necesitamos de un abogado? Es el Espíritu Santo. Bien, sabiendo que, ya está lo leímos. Entonces vamos al siguiente. Miren en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pérciale, mira, esto está tremendo, ¿no? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora fíjense, dice el libro de la ley, eso lo vamos a ver, que es muy distinto a la ley de Dios. Y que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Yo digo amén. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así que Cristo nos redimió de qué? De la maldición de la ley. Así que vamos a ver qué ley es esa que es una maldición para nosotros.
¿Será que los 10 mandamientos son una maldición para nosotros? Pues en la Biblia hay 4 tipos de leyes, son los que vamos a entender. Así que hay una ley que es una maldición, dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Saludos, baby, que viene entrando por allí. Recuerden a silenciar sus micrófonos, gracias. Ok, entonces seguimos con otros versículos controversiales. Dice, Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Mire, mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, ¿no? O de los gentiles y de los judíos. Muy bien, miren Colosenses 2:13, ¿no? Es más tremendo este, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos del medio y clavándonos en la cruz. Un acta de los decretos que había contra nosotros. Así que recuerden esta palabra contra nosotros. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, pues subió al cielo y expulsó a Satanás. Dice, por tanto, nadie os juzgue, mire, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o en cuanto a lunas nuevas o días de reposo. Aquí debería decir sábado, ya saben que es reposo de Shabbat. Dejaron la palabra en griego. Así que inclusive, mire, este Colosenses dice que nadie nos juzgue en sábado. Entonces, a este es el que dicen, ves que el sábado no es necesario. Ahora, quiero decirles, así como hay 4 tipos de leyes distintas, hay 8 sábados distintos. ¿Cómo? Ah, se los voy a mostrar. Dice, todo lo cual es sombra, esos sábados y esas lunas nuevas, ¿no? Eran sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí leemos Hebreos 7:18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Ahora vamos a ver qué ley, o sea, qué ley era ineficaz ya en el Nuevo Testamento y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Dice Hebreos 10:1, por la ley, porque la ley teniendo la sombra, miren esta palabra, sombra, había una ley que era sombra de los bienes venideros. Cuando nosotros leemoslo, y esa sombra de los bienes venideros es Cristo Jesús. O sea, en el Antiguo Testamento había una ley que era sombra de lo que iba a venir. Y si ustedes leen los 10 mandamientos, por ningún lado los 10 mandamientos dicen que Cristo venía. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, así que ya saben que aquí está hablando de la ley de los sacrificios, que es otra ley, que se ofrecen continuamente cada año para ser perfectos a los que se acercan. Bien. Así que nada más leyendo el contexto, si leyéramos el versículo que viene después o que viene antes y viéramos de lo que está hablando, parece que no está hablando de los 10 mandamientos. Y en algunos lugares sí parece. Ahora bien, vemos estos versículos y nos sacudimos porque decimos, oye, aquí parece que la ley está abolida, parece que la ley no hace falta, parece que inclusive el sábado, como dice Colosenses 2, ya no hace falta que nadie me juzgue por no guardar el sábado, ¿no? Sin embargo, bueno, el problema con estos textos, cuando los leemos, es el problema que hemos venido comentando desde el primer tema que tuvimos en esta serie de los domingos. El problema es que la gente no lee la Biblia completa. Algunos cristianos, imagino que bien intencionados, dicen, no, como Cristo es todo y Cristo es la salvación, y es correcto, no hace falta el Antiguo Testamento. Solamente leyendo el Nuevo ya está listo. El viejo queda abolido. Y recuerden que ahí explicamos que más de 1000 versículos del Nuevo Testamento vienen del Antiguo y sin embargo que más de 4000 referencias son del Antiguo y el Nuevo Testamento tiene 7000 versículos, así que decimos que como el 70% del Nuevo Testamento viene del Antiguo, así que no vamos a entender de lo que está hablando Pablo, de lo que está hablando muchos de los autores bíblicos del Nuevo Testamento, si no vamos al Antiguo. Entonces voy a empezar mostrándole este resumen de lo que vamos a estudiar hoy y son las distintas leyes. En la Biblia, cuando se habla de ley, puede referirse a 4 tipos de ley distintas. Recuerde que estamos estudiando. Estamos estudiando la controversia de la salvación. Ley o gracia. ¿Somos salvos por la ley o por la gracia? ¿Somos salvos por las obras, que es guardar la ley, o somos salvos por la fe? ¿No?
O si solamente tengo fe, no necesito la obra. O si ya con gracia la ley está abolida. Esa es la gran controversia que estamos estudiando sobre la salvación. Bien, entonces cuando vemos en el Nuevo Testamento que alguien menciona la ley, puede estar hablando de cualquiera de estas leyes, ¿sí? Entonces, en la Biblia hay cuatro tipos de ley, ¿no? Pues se puede referir a cuatro tipos, inclusive podemos decir que a tres, solo que yo las voy a separar porque dentro de esta hay dos que tienen unas connotaciones distintas. Entonces, la primera ley que se habla es la ley de Dios. Ahí la vamos a ir viendo por partes. Estos son los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos son, pues entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, ni te inclinarás ante ellas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día sábado para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no mentirás y no codiciarás. Estos son los 10 mandamientos que se encuentran en dónde? En Éxodo 20. Allí pueden ir, ya los estudiamos y los pueden revisar. Bien, así que una de las leyes de la que se puede estar hablando es de la ley de Dios. La siguiente ley es la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés hay que dividirla en dos. Está la ley de Moisés de las leyes civiles, que de hecho también se dividen en dos al mismo tiempo, porque están las leyes civiles de Moisés y las leyes de salud de Moisés. Y se dicen de Moisés porque Moisés las escribió, pero en realidad Dios se las dio. En cambio, la ley de Dios la escribió Dios con su dedo. Ya lo leímos en el tema cuando vimos el sello de Dios. Ok, entonces están las leyes civiles de Moisés y están las leyes ceremoniales de Moisés. Pero al mismo tiempo, las leyes ceremoniales se dividen en dos también. Leyes de los sacrificios contra la ley de Dios, que es cuando tú violas la ley de Dios, te toca hacer sacrificio o te toca pagar una pena civil. Cuando violas esta, te toca hacer esto o esto. Y dentro de esas leyes ceremoniales también habían leyes de fiestas anuales, por eso dice el libro de Hebreos que se hacen cada año, o también se llamaban sábados ceremoniales, ¿sí? Así que esta ley, entre las morales está la ley de los sacrificios, que es esta que está aquí, o las leyes de las fiestas anuales o ceremoniales. Y por último, entonces está la ley del pecado. Así que, número uno, ley de Dios. Número dos, leyes civiles, que ya saben que incluyen las de salud. Número tres, y no las junto porque estas están contra nosotros y estas no. Entonces está también las leyes ceremoniales. Número uno, ley de Dios. Número dos, leyes civiles. Número tres, leyes ceremoniales. Y número cuatro, ley del pecado. Inclusive, miren, en la Biblia hay una ley que se llama ley del pecado. Bien, y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Así que bien, vamos a continuar entonces. Fíjense, por aquí tenemos entonces a la ley de Dios, que es la primera que vamos a estudiar. Recuerda, vamos a estudiar aquí. Primera, vamos a estudiar la primera, ley de Dios. Muy bien. Los 10 mandamientos. Hay unas características muy interesantes de los 10 mandamientos. Número uno, dice la Biblia que es eterna. Eso lo pueden buscar en Mateo 5, 17 y 18. Lo vamos a leer más adelante, no se preocupen. Eh, Número dos, existía antes de que se dieran antes de que los mandamientos se dieran ahí en Éxodo 20, ya esa ley existía, se los voy a mostrar. Es inmutable, ¿no? No cambia, eso lo dice aquí Malaquías 3:6, y estaba dividida en dos partes. Los primeros 4 mandamientos eran para amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? No teniendo dioses ajenos delante de Él, no hacemos imagen ni ninguna semejanza, dice, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, y no nos inclinamos ante ellas, ni las adoramos, ni nada, no le hacemos nada de oración a ninguna imagen. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano y guarda el día sábado para santificarlo. Con estos 4 mandamientos nosotros demostramos que amamos a Dios. Entonces, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. ¿Verdad? Pero dice la Biblia, el que ama a Dios, ame también a su prójimo. Y en esto de estos 2 mandamientos depende la ley. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo ama a mi prójimo? Honro a mi padre y a mi madre, que aparte de mi padre y mi mamá es mi prójimo también. No mato, no cometo adulterio, no robo, no miento y no codicio los bienes ajenos. Sí, aparte, entonces ya saben, amar a Dios y amar al prójimo. Esos son los 10 mandamientos, se dividen en dos o se resumen en dos, ¿no? Pero entonces dicen, no, ya no es necesario los 10, son necesarios nada más dos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo amas a Dios? Bueno, necesitamos saber qué dice
el, el Antiguo Testamento. ¿Y cómo amo a mi prójimo? Ah, necesito también saber lo que dice aquí. Así que no es que se abolió, es que lo puedo resumir así: ame a Dios y ame a su prójimo. ¿Cómo lo amo? Bueno, no lo robe, no lo mate. ¿Cómo amo a Dios? Bueno, no tenga otros dioses, no toma su nombre en vano, guarde su día. Esta ley de Dios está escrita con su dedo, fue escrita por Dios mismo, no fue escrita por Moisés. Dios la talló aquí. Ahí, algunos han visto la película y se ve como Dios escribe los mandamientos, ¿no? Y bueno, los apóstoles y la guardaron. Esto lo tomé de por allí una imagen de internet, me gustó mucho, así que pues ahí se las dejo, se las comparto, ¿no? Muy bien, así que vamos a ver algunas cositas de la ley de Dios. Una es que los 10 mandamientos que fueron dados en el Sinaí, en Éxodo 20, eso es más o menos 1500 antes de Cristo, no fueron la primera vez que existieron, ellos ya existían desde antes y les voy a dar las razones. Eso es lo primero, que la ley no solo que es desde antes, sino que es eterna, ha existido desde el principio, desde antes de nosotros y existirá por la eternidad. Entonces, primero, mire, yo hice cuadros comparativos porque saben que este tema puede llegar a ser muy extenso, puede llegar a ser muy grande porque tiene mucho contenido. Entonces, si ustedes que están allí, que están viendo ahora o que van a o que pueden ver esto grabado, háganle capture a todo esto que yo tengo aquí y ustedes pueden estudiar versículo por versículo. De todas maneras, aquí está como lo dice Reina Valera 60. Entonces, fíjense, antes de Éxodo 20, en Génesis 35, que es Jacob, muchísimos años antes del Sinaí, ordena a su casa quitar los dioses ajenos. Así que ya Jacob lo dijo. Raquel roba los ídolos de Labán. Y Jacob entierra los ídolos de Siquén. Se comienza a invocar el nombre de Jehová en Génesis 4:26 y Jacob usa el nombre de Dios para engañar a su hermano y pues se dice que es pecado, ¿no? En Éxodo 16, Dios mandó a que no se recogiera maná en sábado. Eso fue antes de llegar al Sinaí. Y en el mismo Génesis 2 se dice que Dios bendice y santifica el séptimo día o el sábado. Así que estos cuatro mandamientos existían antes de Éxodo 20. Estamos hablando de Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? En el 3900 años antes de Cristo. Y así, mira, aquí le tengo una lista de todos los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. A dónde se dijo antes del Sinaí que ese mandamiento existía? No matará. Bueno, del mismo Caín mató a su hermano y es condenado por eso. Así que era un pecado matar. No cometerás adulterio. José, por ejemplo, no se quiso acostar con la esposa de Potifar porque dijo: ¿cómo haría yo este gran pecado contra mi Dios? Aquí dice: ¿ves cómo pecaría yo contra Dios? Así que existía, ellos entendían que no cometer adulterio era un mandamiento. No robarás, ¿no? No dirás falso testimonio, no codiciarás. Todo esto estaba antes de Éxodo 20. Así que la ley, como dicen algunos cristianos, no, eso fue dado nada más para los judíos. Mentira, eso existía antes porque Adán y Eva no eran judíos. De hecho, Abraham tampoco era judío. Los judíos es la tribu de Judá, más adelante de Abraham, ¿no? Así que ya saben que primero se dieron en el Sinaí, pero existían antes del Sinaí. Otra cosa, la ley, fíjense esto, dice, existía desde el principio y antes del mundo. ¿Por qué? Bueno, razones, porque Satanás y los ángeles pecaron y para que ellos pequen debe existir la ley. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Primera de Juan 3:4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Así que para que Satanás pecase en el cielo, debió existir la ley en el cielo. Salmo dice: tu justicia es eterna y tu ley es verdad. Por cierto, a la ley siempre se le dice: la ley es la verdad, ¿no? Porque Cristo también es la ley, ¿no? O Cristo es la palabra. Porque en realidad la ley es el carácter de Dios, porque Dios no roba, no mata, no miente, ¿no? El carácter de Dios es así, es puro, ¿no? No hace injusticia, es justo. Si es justo, no comete pecado. Muy bien, en Salmo dice que los ángeles de Dios, aquí en este caso, dice, están bajo la autoridad de la ley. Dice que sus ángeles, poderosos en fortaleza, ejecutáis su palabra, ¿no? Ya saben que la Biblia también, los mandamientos son la palabra, la verdad. Muy bien, y obedecen su precepto. Muy bien, mire, entonces fíjense, en Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, dice, hablando de los ángeles que cayeron con Satanás, esto fue antes del Edén, dice los ángeles que pecaron, ¿no? Y en Judas dice los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿no? Pecaron, así que los ángeles pecaron, por tanto existían los mandamientos antes.
En el mismo libro de Ezequiel, también hablando del propio Satanás, no de sus ángeles, dice que estuvo, dice, eras perfecto hasta que salió en ti maldad, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Así que Satanás pecó en el cielo porque existió una ley. En Isaías igual, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Dice, y seré semejante al Altísimo. Así que, ¿qué hizo él? Quiso ser como Dios, quiso tener un Dios ajeno delante de Dios. En Juan 8:44, hablando de Satanás, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Inclusive esto es antes del principio del mundo, ojo. Así que la ley está antes de la fundación del mundo, ¿no? Muy bien. Segundo, la ley está en el cielo, en el propio trono de Dios. ¿Saben por qué? Porque el santuario terrenal, ustedes se acuerdan que yo les hablé un poquitico de esto, cuando la gente pecaba en el Antiguo Testamento, venía al santuario, que era esto que se había hecho, y traían su corderito aquí y aquí lo sacrificaban. Todos los días, desde la mañana hasta las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana se hacía un sacrificio especial, de ahí hasta las 3, a las 3 se hacía otro sacrificio. Y entonces esa sangre, la gente se lavaba las manos aquí. Recuerda que esto también representa la vida cristiana. Creo en Cristo, me bautizo, guardo, ¿no? Enseñándole que guarden todas las cosas que están aquí adentro y Dios estará con nosotros todos los días. Aquí, en el arca del pacto, estaba la presencia de Dios. Así que, ¿qué pasaba? Estos pecados simbólicamente se llevaba la sangre y se rociaba en la cortina. Y una vez al año también se llevaba esa sangre y se presentaba delante del arca del pacto donde estaba la presencia de Dios. Y allí dentro del arca, a que no saben, estaban los 10 mandamientos guardados. Así que los mandamientos estaban debajo de Dios, son el trono de Dios, son su asiento. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso? Ah, bueno, porque dice el libro de Éxodo: harán un santuario para mí, yo habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que te muestre del diseño en el tabernáculo, así lo haréis. ¿De dónde le mostraron el diseño? Bueno, dice en Éxodo 25:40, el modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ay, en el monte. ¿Será que lo llevaron a la montaña y le mostraron los mandamientos? No, se le mostró en el monte de Dios, porque mire, dice en Ezequiel, cuando habla de Satanás, dice, en el santo monte de Dios, allí estuviste. Así que Dios tiene un santo monte y en ese santo monte está su santuario. En Isaías dice, tú que decías en tu corazón, en el monte del testimonio me sentaré. La ley, a esta ley se le dice las tablas del testimonio. Así que por eso se llama el monte del testimonio, porque es donde está la ley de Dios. En el libro de Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que en Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que hay un tabernáculo en el cielo. Aquí en Hebreos 9:23 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. O sea, ¿qué es este santuario? Figura de un santuario que está en el cielo. Así que en el cielo, en el trono de Dios, debajo del trono de Dios, está la ley de Dios. ¿Qué les parece? Así que está la presencia de Dios en el cielo o Dios sentado en su trono y está la ley debajo. Así que pensando en esto, la ley está antes de toda la eternidad en el trono de Dios. Así que la ley de Dios, los 10 mandamientos son eternos. Muy bien. Hay un montón de versículos. Acuérdense de irle haciendo captura a esto, porque eso lo van a tener. Mira, sabes que pues estábamos hablando por allí. Brian me dijo que íbamos a hacer un grupo. Haz el grupo. Para los que les interese, voy a pasar estas presentaciones para que ustedes tengan todos los versículos. De hecho, como esto es PowerPoint, ustedes los pueden modificar, pueden agarrar y copiar aquí. Algunos no son PowerPoint, porque algunos son tablas, pero muchos de estos versículos los pueden copiar. Fíjense, en el Antiguo Testamento dice que la ley es eterna, ¿sí? Dice los mandamientos afirmados eternamente y para siempre. Tu ley para siempre y eternamente. Justicia eterna es tu ley, eterno, mire. En Salmo, aquí están todos los versículos. El Salmo 119, y eterno es todo juicio y tu justicia. Eclesiastés me encanta, dice, guarda sus mandamientos. El fin de todo discurso oído es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué es la obra? Ya le voy a mostrar que es guardar los mandamientos. Entonces, en el tiempo del fin, cuando Dios haga el juicio y nos muestre, no, nos va a juzgar por los mandamientos, por las obras que hemos hecho de esos mandamientos. Así que
Los mandamientos estarán vigentes hasta que Cristo venga. Y no solo eso, van a estar vigentes aún en la tierra nueva. Bien, pero mi salvación será para siempre. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. Muy bien. Em, Versículos que implican por lógica que la ley de Dios está vigente y estará. Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio. En Hebreos, Nuevo Testamento, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si antes Dios dijo que no mataríamos, hoy tiene que ser igual. Si Dios dijo guarda el sábado, hoy debe ser igual. La ley es la norma del juicio final. Lo dice Eclesiastés, ya lo vimos ahí. Dios traerá toda obra a juicio. Vean el versículo 13, ya saben que habla de los mandamientos. El fin de todo discurso es este, guarda sus mandamientos. Bien. En Apocalipsis también dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto tenía que haberlo puesto en rojito aquí. Muy bien, según sus obras. Así que la nueva tierra sigue teniendo mandamientos. Ver Eclesiastés, compárelo con lo que leímos aquí. Y Isaías 66 dice, de mes en mes y de sábado en sábado, eso es lo que debería decir aquí, vendrán todos a orar delante de mí. Esto implica que la ley del sábado y la adoración a Dios son eternas porque estarán en la tierra nueva. Léanse Isaías, que allí está hablando de la tierra nueva. Así que la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, existía desde antes de la creación del mundo, bueno, desde antes de Éxodo 20, como vimos aquí arriba, en estas dos listas existían antes de la creación del mundo, porque Satanás pecó y dice que era mentiroso, ladrón, todo eso, y estaba en el mismo trono de Dios, porque el santuario terrenal que tenía los mandamientos que se le mandaron que Dios hizo y le dio a Moisés, es una copia de lo que está en el cielo. Y pues lo dice el mismo libro de Hebreos, ahí lo tienen. Y aparte de todo eso, pues la ley estará en el juicio, así que implícitamente estará hasta el final. Bien, aquí hay unos versículos que muestran que guardar la ley de Dios o sus mandamientos es hacer la obra. ¿Se acuerdan que yo les dije ley o gracia, obra o fe, ¿no? Aquí están muchos, dice Deuteronomio, dice cuando cuidemos por poner por obra todos sus mandamientos, ¿no? Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Así que tómenle capture, Deuteronomio, Nehemías, Salmo, en Mateo, igual, si quiere entrar en la vida, guarda sus mandamientos. ¿Qué le parece? Cristo lo dijo clarito, era 19:17. Él le dijo, Señor, todo eso yo he guardado. Ah, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Lo que le faltaba era dejar la codicia. Muy Eso bien. lo tengo para allá, en el techo, sin que el bicho nunca se... Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Así que si tú me amas, mis obras. Pablo lo deja claro que la obra es hacer la ley. Así que léanse ahí Romanos 2. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y dice, me encanta este que dice de Corintios 7:19, dice, la circuncisión nada es, esto eran leyes rituales, ni la incircuncisión, o sea, no importa que tú seas judío o sea griego, a mí no me importa, lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Uf, esto está demasiado bueno, ¿verdad? Ah, ¿y cómo explicamos entonces los versículos de arriba? Ah, bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, ya aquí estamos hablando de la primera ley, que es la ley de Dios, ¿sí? Y mire como dice en otros lugares, si mi amáis guarda mis mandamientos, no importa que sea judío o griego, lo que me importa es que guarde los mandamientos, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, gloria a Dios. Guardar la ley de Dios y sus mandamientos es hacer la obra. Aquí tienen otros, ¿no? Aquí, en esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Así que cuando usted conoce a Dios, lo hace guardando las obras o la obediencia. En Mateo 7:23, esto lo voy a poner en rojo todo, dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. Y ya saben que aquí en hebreo dice transgresores de la ley. Y aquí tienen otro montón de versículos donde pues dice, bienaventurados todos los que guardan, esto es, mira, Apocalipsis 22, cuando habla de la tierra nueva, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué les parece? La herencia eterna está ligada, esto está en Reina Valera 1909, lo traduce así. En la Reina Valera 60 creo que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, pero en la antigua Reina Valera, la 1909, voy a poner aquí, revisión Valera Reina mil, eh, 1909, para que sepan. Por si acaso ven en la Reina Valera y dicen, epa, ¿qué pasó? Ah, bueno, esta es la Reina Valera antigua, dice así.
para guardar sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida. Ya saben que es Reina Valera 1909. Muy bien. Y por último, Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Léanse el capítulo completo, esto lo vamos a leer al final. Muy bien, así que ya sabemos. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos son eternos, existían antes del Sinaí, existían desde Adán y Eva hasta el Sinaí, existían antes de la fundación del mundo. Satanás pecó porque había ley en el cielo y en el mismo santuario, que es un reflejo del de arriba, está la ley en el mismo trono de Dios. Muy bien, así que cuando hablen en esos versículos, ¿pudiera estar hablando de la ley de Dios? Vamos a ver. Ok, siguiente ley que vamos a estudiar. Ley de Moisés. Pero la ley de Moisés, recuerde que se divide en leyes civiles y leyes ceremoniales. Vamos a ver qué rayos es eso de leyes civiles. Primeramente, quiero hacer una diferenciación entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Y les tengo un cuadro comparativo para eso. Recuerden que como son muchos textos, tienen todo el sustento aquí. Bien. La ley civil de Moisés fue dada después de Éxodo 20. Primero se dan los 10 mandamientos, lo pueden leer ahí en Éxodo 20, y a partir de Éxodo 21 es que empieza la ley de Moisés. Entonces, hay diferencias entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Si ustedes si hubiesen entrado al tabernáculo, los 10 mandamientos, que son las dos tablas, están dentro del arca. ¿Dónde dice eso? Mire, Éxodo 40:20 dice, y tomó y las puso el testimonio dentro del arca. Y ahí ustedes van a ver que está hablando de los 10 mandamientos. Sin embargo, en Deuteronomio 31:26 dice, toma este libro de la ley, que era otra cosa, esas eran las leyes de Moisés, y ponedlo al lado del arca, para que esté allí por testigo contra ti. Mire, la ley de Moisés está por testigo contra vosotros. ¿Sí? Y está fuera del arca. Esta la pusieron afuera y esta está dentro, porque esta es la que está en el trono de Dios y esta está afuera. Bien, fue dada por Dios a Moisés. Esta fue escrita directamente por Dios. Esta está dentro del arca, esta está fuera del arca. Primera diferenciación que quiero hacer. Entonces, fíjense, ¿cómo es eso que la ley está contra nosotros por testigo, ¿no? Contra nosotros. Bueno, era fácil. Ya les voy a explicar un poquito qué era este libro de la ley. En este libro de la ley estaban escritas dos cosas, como vemos aquí. Una eran las leyes civiles y otra las leyes ceremoniales. Ok, entonces fíjense, las leyes civiles, porfa, apaguen los micrófonos. Ok, las leyes civiles eran leyes que estaban en ese libro ¿qué le iba a pasar a usted si usted violaba la ley de Dios? Si usted violaba la ley de Dios, si usted robaba, si usted mataba, si usted no. Claro, había dos cosas. Si usted lo hacía inocentemente porque no quería, podía tener salvoconducto y tenía que después entonces hacer sacrificio. Pero si usted lo hacía a mano alzada, por ejemplo, decía, no, sí, chico, yo lo maté porque él me caía mal y yo lo maté. La ley civil de Moisés decía, ah, bueno, por cuanto tú lo mataste, tú también morirás. Y usted me decía, eso sí, eso estaba en el Antiguo Testamento y ya le voy a decir un poquito por qué. Muy bien. Fíjense, entonces, ejemplo de la ley civil de Moisés que estaba contra el hombre. Por ejemplo, el primer mandamiento, que era idolatría, ¿no? El que incitaba a la idolatría, especialmente esto está en Deuteronomio, lo pueden leer. Recuerden que la ley de Moisés está escrita en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. Así que lo pueden leer en esos tres libros. Todo eso fue lo que escribió Moisés en el libro. ¿Y dónde se puso? Afuera del arca, nunca adentro. Muy bien, si un profeta le decía a la gente que no, vamos a adorar cera y tal, y adoraban imágenes, él debía morir. Así que si él incitaba a la idolatría, debía morir. ¿Esto estaba contra nosotros o contra ellos? Sí, porque si yo violo el mandamiento, debía morir. Por blasfemia, acuérdense, no tomará el nombre de Dios en vano. ¿Qué había que hacer? Decía, ha de ser muerto. Aquí está el versículo y aquí está el pedacito que lo dice. El cuarto mandamiento, el día de reposo. Ajá, el que profanara el día de reposo, de cierto morirá. El que maldijera a su padre y a su madre, morirá. El que hiriera a alguno haciendo, morirá. Indefectiblemente serán muertos si encontrarán a la adúltera y al adúltero juntos por ahí, ¿no? Que tenía a su esposo y pues nada, se fue con otro. Venga, muerto también. El ladrón debía restituir. A esta sí no tenía pena de muerte. Ah, usted le robó el toro. Ah, bueno, vaya y déle su toro. Es más, ahora le va a dar dos toros más. Así eran las leyes de Moisés.
O si no tenía cómo pagar, si lo que había robado era muy grande y ya se lo había gastado, entonces él tenía que ser vendido como esclavo para pagar el robo. Bueno, yo te voy a trabajar ahora por no sé cuántos años para pagar el robo. ¿Sí? Eso eran las leyes de Moisés. Eso eran estas leyes civiles, ¿no? Es como cuando usted roba, mata, lo llevan a la Constitución para que la Constitución le diga, o las leyes civiles, o la ley de tierras, o la ley, que usted tiene que hacer para pagar lo que hizo. ¿Sí? Eso es prácticamente un equivalente a eso. Así que fíjese que son dos cosas muy distintas. Así que, bueno, para el mandamiento de codicia sí no había una ley civil porque ¿cómo tú sabías si el otro codiciaba o no? No sabía. No sabía. Sin embargo, si codiciabas, lógicamente ibas a robar, ibas a buscar una mujer ajena, ibas a, ¿no? A muchas, podías hacer muchas cosas de estas aquí arriba. Pero no había una ley civil porque ¿quién va a saber si tú estás codiciando lo de los demás? Así que fíjense, si ustedes leen aquí todo esto, esta ley de aquí estaba por testigo contra ti. ¿Sí? Y si Cristo no hubiese venido, todavía nosotros tendríamos que morir por estos pecados. Gracias a Dios que Cristo vino. Ojo, pero había otra forma de pagar por estos pecados. Esto más que todo era si eran pecados a mano alzada o pecados por soberbia, que decía, sí, chico, yo me acosté con ella y te la quité y me dio la gana. Ah, bueno, debía ser apedreado, pero cónchale, perdón, no sé qué. Ah, bueno, había oportunidad de perdón si se arrepentía, en algunos casos, pues. Muy bien, así que mire, las leyes de Moisés son un montón y cuando les digo que son un montón, son un montón. Yo voy a tratar de hablar un poquito de ellas rápidamente. Les voy a dejar los cuadros comparativos, este, porque muchas personas dicen, ¿no? Algunas personas, en el caso de los cristianos, dicen, bueno, esas eran las leyes, esas leyes están abolidas, por tanto, toda la ley está abolida, incluyen ahí el sábado y los 10 mandamientos. O te dicen, no, 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 robar sí no está abolido, pero el sábado sí. Y meten todo en un solo paquete y no es así. Pero les voy a hablar un poquito de estas leyes y por qué aparecían estas leyes de, oye, tenía que ser muerto, wow, qué feo, ¿no? Bueno, mire, en el tiempo en que Moisés vivía, si ustedes pueden buscarse la historia universal y ver cómo eran las naciones, era muy horrible, era muy horrible. O sea, si alguien, todavía pues muchos países hacen eso, ¿no? Van y hacen guerra contra otra nación, matan a todo el mundo y secuestran a las mujeres, abusan de ellas, una cosa horrible. Los esclavos pues les caían a palos, si les daba gana los mataban, si les daba la gana hacían lo que quisieran con el esclavo. Eso era normal porque era el mundo en donde Dios consiguió a Moisés, inclusive ellos estaban en Egipto allí cautivos y habían aprendido todas las costumbres. El mismo Moisés fue criado en Egipto y dentro de las leyes del mundo entero, esas eran las leyes que se regían, eran leyes, mire, horribles, era una cosa que ni se imagina. Pero dentro de todo ese mundo, las leyes de Dios eran súper bonitas. Cualquiera quería vivir en el pueblo de Israel con sus leyes. Les doy un ejemplo pequeñito, ¿no? Leyes de homicidio. Había una ley que es, bueno, y miren, aquí está la lista. Leyes de homicidio y violencia física. Si usted mataba a alguien o lo golpeaba, no sé qué. De la propiedad, si usted le robaba su casa o si le robaba algo. De esclavos y siervos. Ok, en Israel habían esclavos, pero habían leyes para que no maltrataran a los esclavos. Entonces, cualquier persona del mundo quería ser siervo de los israelitas. No, sí, claro, sí, ellos guardaban la ley, ojo, ¿no? Juicio de justicia social. Ah, si el abogado se vendía, si el juez, si no sé qué, también había que juzgarlo. Herencia. Ah, si te dejaron una casa y el otro te la quitó, no sé qué. Extranjeros y pobres. Gente que no era de ahí, venían a vivir allí, tampoco los podías humillar. No, vamos a hacerle, ¿cómo es que se dice eso? Lo que hace con la gente en otros países. No, el pueblo de Israel tenía leyes para que no se hiciera. Si era muy pobre, bueno, no le podías obligar a que por decía, mató un corderito, no, podía matar una palomita, no sé qué. Tierras y economía, castigos y sanciones, idolatría por la apostasía, hasta de la guerra había leyes, ¿no? Entonces, rapidito. Por ejemplo, aquí, una ley civil de homicidio y violencia física. Si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño y no muriere, pero cayere en cama, será absuelto el que lo hirió. Solamente entonces le iba a restituir la economía por el tiempo de trabajo. Ah, como usted lo aporrió y él no pudo trabajar por un mes, usted le va a tener que dar todo ese mes que él tuvo en cama, porque cómo va a mantener a sus hijos. Ven, una ley entre lo que el mundo enseñaba, una ley bonita, ¿no? De ese momento. Y así yo le puedo leer, si usted mató a alguien, pero ese que mató
no pretendía herirlo porque X lo atropelló con la carreta y los caballos. Ah, bueno, si no era a propósito, usted podía huir a una ciudad de refugio. Ok, no te vamos no te apedreamos, pero como fue inocentemente, pues te puedes ir a una ciudad, a otro lado. Vete a otro lado y ahí te tenemos una ciudad para protegerte. Aquí están otro montón, ¿no? El que diere muerte a alguno, que muera, más el que no armó acechanzas, entonces dará lugar a donde huya. O sea, si venía alguien y lo atacó y él lo mató de un golpe en la cara, no, o sea, no fue a propósito, él se estaba defendiendo. Ah, pero si él cargaba ahí el arma listo para matarlo, eso era con alevosía, ahí sí, moría. Ve, eso para el mundo era, wow, qué increíble en Israel, mira, dan oportunidad a la gente. Eso no se hacía en ninguna parte. Leyes civiles de la propiedad, esto es, si tú le robabas, le dabas tanto, si te robaba, aquí está la lista y aquí tienen los versículos aquí al lado. Por ejemplo, no moverás el lindero de tu prójimo, o sea, si tu vecino, tú no le ibas a robar la cerca para allá ni lo ibas a robar. Así que se condenaba como injusticia, violar la herencia era abominación, no se mataba, él tenía que hacer otras cositas que vamos a ver ahora. Leyes de los esclavos. Bueno, mira aquí, vamos a leer un ejemplo. Si su hermano se empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le hará servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. O sea, si es tu hermano en Cristo del pueblo de Israel, no lo vas a poner esclavo, déjalo en tu casa como un amigo. Mira, vas a comer aquí, pero tienes que trabajar, pero no como esclavo, ¿no? En, en cierto tiempo del año, si alguien se vendía como esclavo porque era normal, solo lo ibas a tener por esclavo 6 años. Después tenías que darle libertad. Eso no se hacía en ningún lugar. Entonces la gente, cualquier esclavo decía, no, que me compre un israelita porque él a los 6 años me va a libertad. Ahora, si tú te querías quedar con él, te quedaba. Tú lo decidías. Así que dentro de las leyes del mundo, oye, era algo muy chévere, muy... por eso era que el pueblo de Israel iba a ser ejemplo para las otras naciones, ¿no? Aquí, pues, si había un juez injusto, ¿no? Si el juez se dejaba sobornar, todo, mire, leyes sobre los jueces, leyes sobre juicio, hay mucho, hay mucho. Em, Leyes civiles de la herencia y familia, y aquí hay ¿no? Sobre también el incesto, aquí también que no se podía acostar con la hermana, no sé qué, ¿no? Leyes de los extranjeros y pobres, ¿no? A ver, 6 años sembrarás tu tierra, más al séptimo día dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. O sea, tú sembrabas la tierra por 6 años y al séptimo año no podías recoger la cosecha. ¿Qué hacías con eso? Los pobres podían recoger para ellos y los animales también podían comer. Así que hasta leyes para proteger a los pobres y a los animales. Pueden leer todas las demás. Ojalá se dediquen en algún momento en hacerlo porque a pesar de que parece, oye, eso comparado con hoy es terrible, no, eso en el tiempo de Moisés era lindo, todo el mundo hubiese querido estar en Israel. Sobre la tierra y la economía, yo voy a leer uno de cada uno, eso es lo que estoy haciendo. Al cabo de 6 años hará remisión, todo acreedor redimirá lo que hubiere prestado a su prójimo. Ok, yo te presté mis tierras porque no tenía más nada, ya tú las usaste 6 años y la ley dice, cónchale, que me la devuelva porque ya la explotaste, pues yo no tenía más plata, no, y así, ustedes pueden leer aquí distintas leyes de la tierra. Era para que los mismos israelitas no hicieran pobres a los otros, los ayudaran en su momento de necesidad. Leyes civiles de castigo y sanciones. Como habían castigo, entonces la gente quería abusar. Entonces le decían, por ejemplo, que por cierto, creo que vamos a leer una. Por ejemplo, si, te busca aquí, pena de azote. A veces a las personas por hacer algo le tocaban azote, pero entonces había una ley, epa, no le puede dar más de 40 azotes, porque entonces lo que quieres es masacrarlo. Entonces tú comparabas eso con otras naciones y era pues lo mejor, ¿no? Contra la idolatría, aquí puedes leer también otra ley. Mira, a mí me gustó mucho una que está aquí, una de las pocas que va a leer. Son dos tablas de estas leyes civiles y del ejército. Miren aquí, miren. Cuando salieres de la guerra con tus enemigos, para ver, creo que es esta, y te entregaren en tu mano, tomarás de ellas cautivo. Si vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, la llevarás a tu casa y la tomarás por mujer. Miren, cuando dice la tomarás por mujer, no, era que se casaba con ella si le gustaba, no era que la iba a agarrar y le iba a humillar y le iba a abusar, no se podía. Pero no solo eso, si ustedes leen Deuteronomio 21 completo, del día al 14, dice, la mujer cautiva debía ser respetada 1 mes de duelo antes de casarse. O sea, se acababa de morir su esposo porque era enemigo de otro pueblo
Tú la traías porque te gustaba, mira, te voy a llevar conmigo, pues, pero no te voy a abusar. Tienes tu mes de duelo y luego me voy a casar contigo y tengo todas las responsabilidades como esposo. Y si pues no les agrada, bueno, entonces, bueno, está bien, te dejo libre y tal. O sea, eso, para el mundo en que Moisés vivía, cualquier mujer extranjera que le hiciera en guerra quería quedarse en Israel. No quería que vinieran los babilonios o cualquier otro, que era lo que sí hacían. Y usted dirá, pero Dios permitía la guerra. Bueno, en realidad, la guerra era en ese tiempo algo normal y más bien el pueblo de Israel hacía guerra cuando ya los enemigos venían o en caso de que ellos ya hubiesen invadido sus tierras. Ustedes lo pueden leer en el Antiguo Testamento si lo leen todo, por favor, porque si leen solo contextico, van a ver que no, vinieron las tribus de no sé dónde y secuestraron a la tribu de Benjamín. Entonces salían todos, no, vamos a defender a nuestros hermanos y iban y se los traían, o como cuando Abraham fue a defender a Lot y salían todos los a defender y se los traían. Entonces, como mataban a los hombres, porque eran los que hacían la guerra, quedaban las mujeres y los niños, y pues nada, había que hacer algo con ellos y Dios trataba de que lo más posible que se respetara, ¿no? Sin embargo, había situaciones en las que Dios decía, no dejen a nadie, ni niños, ni mujeres, porque eso eran situaciones distintas, pudiéramos tener un tema sobre eso. Eran naciones en las que los niños en esas ciudades o en esos pueblos paganos eran niños abusados desde chiquitos porque hacían cosas horribles para los dioses paganos. Y entonces más bien que ese niño muriera era una bendición para él porque sabe que si el niño muere y es muy chiquito, pues va a ir al cielo. Era un niño, pues, o sea, eso tendría que ser un tema aparte, ¿no? Pero eso quiero decirle, aunque suenan que son leyes duras, esas leyes civiles de Moisés eran lo más bonito que había en ese tiempo. Cualquiera quería, pues, ser del pueblo de Israel o que fuese el pueblo de Israel quien lo, con quien tuviesen la guerra y si ganaban, pues. Muy bien. Lo siguiente eran las leyes de salud. Las leyes de salud no estaban contra el pueblo. Estas sí, si usted violaba la ley de Dios, robaba, mataba, mentía, no cumplía el sábado, tal, tenía unas leyes civiles. Sí, pero hay otra forma que la vamos a leer ahorita. Sobre todo, si era o sea, si era a mano alzada, no, a mí me dio la gana de hacerlo y no me arrepiento. Ahí sí, pues tocaba apedrearlo. Pero te vamos a apedrear, no me importa. Ah, bueno, ya no había otra solución, porque eso es lo que dice la Biblia, si era mano alzada, o si era por soberbia. Así que, primero ley de Dios, segundo, leyes civiles. Esta es la ley de Moisés, no tiene nada que ver con la ley de Dios. La ley de Dios no estaba en contra de nadie, solamente decía, no robarás, no matarás, no mentirás, acuérdate del día sábado. En cambio, la ley civil decía, mataste a tu hermano, bueno, vamos a ver qué te toca, porque tú tienes que pagar eso que hiciste aquí en la tierra, ¿no? Con esto se pagaban los delitos en la tierra y con esto uno se ponía de acuerdo con Dios, que es lo que vamos a ver ahorita. Así que uno cuando comete un pecado, le pide perdón al que le hizo el agravio y le pide perdón a Dios. ¿Cómo? Mediante Jesucristo. Ya lo vamos a ver. Se cumple en toda la Biblia en realidad. De las leyes de salud no voy a hablar mucho. De las leyes de salud eran para ayudarles, ¿no? Se les decía que no comiesen animales inmundos, cerdos, culebras, monos, todos esos animales que en realidad producen enfermedades. Y eso tiene un principio hoy en día, eso ya está demostrado científicamente, que no comieran sangre de los animales porque eso también tiene enfermedades transmitidas por la sangre. Que no comieran grasa de animales, cerdos, de grasas de nada, ni de vaca, ni de nada, porque las grasas saturadas son dañinas. Eso está comprobado científicamente, aunque venga un doctor por allí y diga que no, todavía la ciencia, Harvard y las grandes universidades lo siguen demostrando, aunque él diga mentira. Leyes de higiene, pues había que lavarse las manos si tocabas con cadáveres y tal cosa. Si tenías lepra, que era un virus, tú tenías que hacer un aislamiento, una cuarentena. Por 40 días tenías que aislarte del campamento para no contagiar a los otros, ¿no? Así que estas leyes no estaban contra ellos, sino más bien a favor de que ellos tuviesen salud. Así que había un montón de leyes de salud de Moisés. ¿Para qué eran estas leyes? Dice la misma Biblia. Si ustedes obedecen estas leyes de salud, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios enviaría a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Así que esto era para que ellos estuviesen sanos. No vamos a hablar mucho de eso. Así que leyes civiles, lo que debía pagar la gente si violaba la ley de Dios. Leyes de salud eran para su beneficio. Estas estaban contra ellos, estas no. Estas estaban a favor. Muy bien, ahora vamos con leyes ceremoniales por el pecado. Ya esto sería esta que está aquí, leyes ceremoniales. Entonces se dividen en dos.
leyes de los sacrificios por el pecado o leyes ceremoniales por el pecado y leyes ceremoniales de las fiestas y sábados anuales. Recuerden que dentro de la ley de Dios están los 10 mandamientos y está el sábado que se guardaba cada sábado. Pero ya vamos a ver que aquí hay otros sábados distintos que no tienen nada que ver con la ley de Dios. Muy bien. Así que vamos por la tercera ley. Ley de Dios, leyes civiles de Moisés y leyes ceremoniales de Moisés. Dadas por Dios, pero escritas por Moisés. Dada por Dios y escrita por Dios. La ley de Dios. Muy bien. Leyes ceremoniales. Miren, no lo vamos a leer todo, ¿no? Si una persona, voy a volver al cuadrito para darles un ejemplo. Si una persona, vamos a poner el ejemplo, robó a alguien y después, cónchale, se arrepintió, sí, vale, cónchale, qué broma, ok, me arrepentí. Tú tenías que devolverle a esa persona lo que le robaste. Y a veces la ley te decía, no, tienes que darle ahora el doble, ¿sí? Y él se ponía a cuenta con la ley civil. Ya no iba preso, ya no iba muerto, no, porque él se arrepintió y hizo lo que tenía que hacer. Pero ahora él tenía que ponerse a cuentas con Dios. Como había pecado, él tenía que llevar su corderito al santuario y allá lo sacrificaba, ¿no? Por ese pecado que cometió. A ver, que era este santuario. Llevaba su corderito, él le ponía las manos encima del corderito. Ay, Señor, mira, hice esto, lo robé, perdóname, Señor. Y él mataba a su corderito y él estaba perdonado por la sangre de ese cordero. Bien, eso es lo que se llaman leyes ceremoniales, que es muy distinto a la ley de Dios. Era la opción que había, ¿verdad? Aquí, era la opción que había si usted lo había hecho por inocente o si usted se arrepentía, pues también tenía que ponerse de acuerdo con Dios. Usted le llevaba un corderito, porque el corderito, bueno, eso sí está facilito, ¿verdad? Eso sí está facilito. Dice Juan 1:29 en el Nuevo Testamento, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué él tenía que matar a un corderito? Porque él estaba diciendo, ok, yo cometí pecado, pero yo sé que va a venir Cristo a morir por mis pecados. Eso prefiguraba algo que iba a suceder en el futuro. Igual, Hebreos también lo dice, Hebreos 10:1, la ley teniendo sombra de los bienes venideros y nunca nos puede hacer perfectos. O sea, que tú mataras a ese corderito no te hacía perfecto, pero era por fe, pues tú lo matabas allí y era una ley que tú cumplías por fe. Bien, y bueno, aquí están todos los ejemplos. Recuerden que le pueden hacer captura, Levítico 4:3, Levítico 13:14, Levítico 22:23, ¿no? Por ejemplo, si pecaba un príncipe, ya no era un cabrito, ya no era una oveja, sino un macho cabrío sin defecto, ¿no? Y se aplicaba solo a los reyes. Si era toda la congregación, era un becerro, tenía que ser un animal más grande porque había pecado todo un pueblo completo en alguna cosa y ellos se arrepentían. Si era pecado por ignorancia del sacerdote, era un becerro, era algo grande porque el sacerdote era alguien importante, también se podía equivocar y también se le daba oportunidad, ¿no? Si era pecado del pueblo común, podía ser una cabra o podía ser un cordero hembra, ¿no? Así que era una responsabilidad individual. Esto ya era individual, no eran grupos. Habían otras cosas, ¿no? Habían pues corderos, cabras, depende. Inclusive si eras muy pobre, no necesitabas un cordero, una palomita, un animalito, algo pequeño, pues, pero que tú entendieras que tu pecado produce la muerte y que alguien debe morir por ese pecado. Y eso simplemente prefiguraba a Cristo, ¿no? La sangre era derramada para la expiación, para que pagara tu pecado. Así que el derramamiento de sangre era indispensable. Levítico 17:11 dice, la vida de la carne está en su sangre y yo la he dado para hacer expiación para vuestras almas. ¿Qué es la expiación? Es cuando alguien paga por mí, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento es Hebreos 9:22, dice, sin sangre no hay perdón o no hay remisión de pecado. Así que, y se le vuelvo a repetir, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿no? Nunca nos puede hacer perfecto porque es Cristo Jesús quien en realidad debe morir por nosotros. Así que esto es lo que se llama la ley de las ceremonias. Este, mm, Hay otras leyes de ceremonia por el pecado, ¿no? Que si era que si, bueno, ya tú saliste de tu lepra, de tu enfermedad, de tu virus, pues tú sacrificabas unas aves y todo en agradecimiento a Dios, en el santuario. Aquí está el versículo donde está. Y pues al final, si vemos esto, también bueno, miren aquí, lo puse en rojo por esto. Si el pecado era con soberbia, era a propósito y la persona no tenía arrepentimiento, en números 15 dice que no había sacrificio por su pecado, tenía que morir. Era esas leyes donde decía no que muera porque
Imagínate, va a seguir matando a otros, ¿no? No había como remedio. Em, y en Hebreos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias? Así que cuando Dios ahora nos cura de una cosa, no necesitábamos llevar corderitos, sino que oramos y damos gracias a Dios. Bien. Isaías, me gusta como dice Isaías, dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que esto no lo necesitamos ya, porque Cristo murió por nuestras enfermedades. Bien, entonces vamos por aquí. Leyes de los sacrificios. Si usted cometía un pecado, robaba, mataba, X, no sé qué, y usted ya había cumplido con su ley civil, usted podía también llevar un corderito para ponerse de acuerdo con los hombres y de acuerdo con Dios. Ya, Cristo murió por mí, me pongo de acuerdo con el que le hice el mal, pago por lo que hice y también pues creo que pues Cristo perdona mis pecados a través de los corderitos, de los machos cabríos, de todas esas cosas. Bien, entonces dentro de esas leyes ceremoniales hay otras leyes que son las leyes de fiestas anuales o sábados ceremoniales, ¿no? Que estos sábados no tienen nada que ver con este sábado de la ley de Dios. Bien, así que acuérdense que estamos hablando de las leyes porque al final vamos a ver de qué hablan los versículos que vimos arriba. Muy bien. Primero empezamos por el sábado de la ley de Dios antes de hablar de los otros sábados. En el sábado de la ley de Dios dice, este es el cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día sábado, recuerden que el reposo es sábado, para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Y el mismo versículo explica por qué vamos a guardar el sábado de Dios, de la ley de Dios. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo. Esto es en el Génesis, recuerden, 2000 años antes del Sinaí. Y el motivo por el cual vamos a guardar la ley de Dios es porque Dios es nuestro creador. Eso es lo que nos recuerda la ley de Dios. Eso es lo primero que nos recuerda. Y lo segundo que nos recuerda, uy, ¿dónde lo coloqué? Ah, aquí está. Está en Deuteronomio. En Deuteronomio vuelve a dar, y porque la ley se repite en Éxodo y en Deuteronomio. Y hablando del sábado otra vez, guarda el día de reposo para santificarlo que va a estar. ¿Por qué lo vas a guardar? Te va a decir, para que descanse tu siervo y tu sierva. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Así que guardar el sábado nos recuerda que Dios es el creador del mundo y que Dios nos liberta del pecado. Recuérdense que lo que se escribió para los israelitas es también para nosotros, ya lo estudiamos. Así que el sábado nos recuerda que Dios es el creador y que Cristo murió por nosotros y nos redime, bueno, no que nos redime, ¿no? Que es nuestro libertador. Y que por tanto, pues así como Dios nos libertó, nosotros también tenemos que darle descanso inclusive a nuestros trabajadores hoy en día. No podemos poner a trabajar a la gente los sábados. Si nosotros no vamos a trabajar los sábados, yo no puedo poner a trabajar a mis empleados los sábados y no ir para la casa a descansar. No, porque él también merece descanso, así como Dios le dio descanso a ellos de Egipto. Bien, muy bien. Entonces, esos son los sábados de la ley de Dios que están aquí en el cuarto mandamiento, pero hay otros sábados que son las leyes y fiestas, ¿sí? Los israelitas, así como la gente dice que si el Día del Trabajador, el Día de la Independencia de Venezuela, el Día de la Juventud y tienen días de fiesta, los israelitas también tenían días de fiesta. Esos días de fiesta se llamaban la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, el Día de la Expiación y los tabernáculos. Eran 7 fiestas en el año. En esas 7 fiestas las pueden leer en Levítico 23, aquí tienen todos los versículos, ¿sí? Sí, y tenían meses del año. Esta era el 14 del primer mes. Este era el día 15 y el día 21 del primer mes. Este era el día 16 después del sábado, de este mismo mes. Este era 50 días después. Este era en el mes de Sivan. Este era en el mes séptimo, al primer día del mes séptimo. Este era en el mes 7, en el 10 día, en el 10.º día. Y esta se celebraba del 15 al 22 del séptimo mes. Es como decir, no, el 25 de diciembre, como hace la gente, o el X, o el Día de los Trabajadores. Ok. Así Israel tenía su fiesta, ¿sí? Y dice la Biblia, por ejemplo, dice eh, aquí, a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura, el primer día tendré santa convocación, ningún trabajo haréis.
o de siervo haré. Así que es sábado. Pero resulta que ese sábado, o sea, era reposo en realidad, no caía en sábado, podía caer martes, podía caer jueves, podía caer, y se contaba como que fuese un sábado. Y también se le decía sábado, porque sábado es reposo, recuerden. Entonces, en los panes sin levadura habían 2 días sábado, uno, dos. En este no había, en esta fiesta no, porque esta fiesta era domingo y tampoco, no, no era domingo, era cualquier día de la semana, perdón. Bueno, sí, sí era domingo porque era el primer día de la semana después de este. El Pentecostés era 50 días después de esta fiesta y podía caer jueves, viernes, sábado, el que sea. Y era sábado. Las trompetas también era reposo. El día que cayera este mes. Acuérdense que los días ruedan, no caen siempre en el mismo día. Y todos estos eran sábados, sábados especiales. Entonces yo me voy a tomar 5 minutos para explicar rápidamente qué representaban todos estos sábados rapidito. Estas fiestas se los voy a mostrar con un solo versículo. Yo quisiera hacer un tema de esto porque es un tema muy bonito. Estas fiestas en realidad eran profecías. Eran profecías del ministerio que iba a tener Cristo. Entonces, por ejemplo, Cristo murió en el día de la Pascua. Ustedes lo pueden buscar en el Nuevo Testamento, en Mateo 27, que justamente era la Pascua, que de hecho como era la Pascua, y al día siguiente iba a ser sábado, lo bajaron de la cruz, antes que se acabara el sábado. O sea que inclusive esta fiesta caía en viernes, cayó en viernes en el tiempo de Jesús. Los panes sin levadura dice que era sábado de gran solemnidad porque al día siguiente él estaba en la tumba y era sábado de reposo y era sábado de fiesta. Las primicias, que fue cuando él resucitó, todo esto son profecías, déjeme decirle, cuando él resucitó y así como se presentaban las primicias delante del altar, Cristo presentó los primeros salvos delante del Padre y eso se los puedo demostrar con la Biblia. El Pentecostés, que fueron 50 días después de la resurrección de Cristo, no cayó en sábado y se contó también como un día de reposo y era un sábado. Y eso que prefiguraba cuando Cristo en el cielo estuviese siendo entronizado, recibiese la unción para ser sacerdote en el cielo y los apóstoles estaban recibiendo la unción del Espíritu Santo en la tierra. Esto era una profecía. Las trompetas ya prácticamente se dieron porque esto es igual que el día de la expiación, esto es 1844. Se los juega también, eso es una profecía que vamos a estudiar. Y falta la fiesta de los tabernáculos, que es cuando Cristo nos lleve por 1000 años al cielo. Todas estas fiestas representaban algo en el plan de salvación, ¿sí? Y como ya Cristo murió por nosotros y como Él es nuestra Pascua, ya no tenemos que celebrar esta fiesta de sábado. Como ya Cristo estuvo en la tumba sin pecado, por eso eran panes sin levadura, nosotros no tenemos que celebrar esto. Como ya Él presentó las primicias ante Dios, no tenemos que llevar nuestros primeros frutos al templo. Y así, ¿no? No, estas fiestas ya Cristo, como eran profecías de Cristo, ya no son necesarias. ¿Sí? Entonces, fíjense, aparte de que eso eran sábados, recuerden que eran sábados, aunque fuera martes, miércoles, ¿no? Aunque fuera cualquier día, se llamaban sábados porque eran reposos, pero no era el sábado de la ley de Dios. Estos sábados prefiguraban el plan de salvación o decían lo que iba a hacer Jesús en su ministerio. Bien, aparte, en esos días de fiesta especiales, que no era sábado normal, se hacían ciertas comidas y bebidas, ¿no? Y aquí tengo la tabla con los versículos en donde dice, por ejemplo, en este día estaba prohibido comer pan con levadura, era solo pan sin levadura, así que había una comida especial, ¿no? En la fiesta de la Pascua, cuando ellos salieron ahí en Éxodo 12, ellos comieron, ¿se acuerdan? Mataron el cordero y lo comieron con hierbas amargas, ¿no? Pero no comer cordero pascual asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Aquí está lo que hacían. Y aquí comían tal cosa, aquí hacían otra cosa, aquí la fiesta de proclamación, esta no era de comida. Unas sí eran de comida y otras no. Aquí no era no comer, al revés, aquí era ayuno, tenían que hacer ayuno en el día de la expiación, ¿no? Y aquí no, aquí era una fiesta de que cómanse todos los frutos de la cosecha, o sea, disfruten de la cosecha. Este era ayuno y este era disfruten la cosecha. Así que todas estas fiestas, aparte de que eran sábados, había que comer cosas especiales esos días. En esta era pan sin levadura y en esta, que era el Pentecostés, era pan con levadura. Así que, ves, tenían diferentes ordenanzas de comidas y bebidas. Muy bien.
Y si ustedes pues quieren una, aunque sea una cita bíblica de que esto prefiguraba a Cristo, dice, Primera de Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Porque en este día, a las 3 de la tarde, en el 14 del primer mes, se mataba un corderito a las 3 de la tarde. Ese día murió Cristo el día 14 del primer mes a las 3 de la tarde exacto. Eso está en Mateo 27, búsquenlo ahí todo, Mateo 27. Léanse ahí más lo último de Mateo, Mateo 26, 27, ya es el final. Y allí está esto de que Cristo murió a las 3 de la tarde, dice a la hora novena. Recuerden que la hora novena es las 3 de la tarde. Muy bien, entonces ya saben que habían sábados ceremoniales, ¿no? Y pues ahí se dijo que esas son las fiestas solemnes de Jehová, además de los días de reposo. Esto está aparte de los días sábados, ¿no? Y tienen sus diferencias. Entonces, estos fueron establecidos como fiestas anuales, en cambio el sábado fue instituido en la misma creación. Aquí está el texto base, que es Levítico, pueden leer todo Levítico, que es ahí fue donde se enunciaron las fiestas, Levítico 23. En cambio, esta fue instituida desde el Génesis, desde el Edén, ¿no? Eran fiestas aparte de los sábados, en cambio esta que estaba aquí era para santificar el sábado por dos cosas, ya se acuerdan, ¿no? Una era porque Dios es nuestro creador y otra era porque Dios es nuestro redentor. Eran temporales, porque dice Colosenses que eran sombra que señalaban a Cristo, ¿no? Nadie nos juzga en sábados y eso. Y en cambio la ley de Dios es eterna, ¿no? Porque aún cuando en la persecución futura, en Mateo 24, dice, ojalá no sea en sábado ni en invierno, dice, ¿no? Y pues ya saben que inclusive en Isaías se irá a guardar en la tierra nueva, ¿no? Esta tenía un propósito ceremonial, enseñarle a la gente el plan de salvación, que Cristo, el Cordero, moría por nosotros, así que prefiguraba la obra de Cristo. En cambio, esta, no, esta es a la creación y la redención, ¿ves? Son leyes distintas, no tienen las mismas, ¿no? Esta podían caer en cualquier momento de la semana, cualquier día, miércoles, jueves, en cambio, esta era el séptimo día sábado. Estas fueron cumplidas y abolidas en Cristo porque ya Cristo murió por nosotros y esta permanece porque es eterna. Textos ahí, Isaías, Mateo 24, ¿no? El mismo Apocalipsis donde dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener acceso al libro de la vida. Así que, entendiendo todo lo que vimos antes, hay una ley de Dios y hay ley de Moisés, que acuérdense que se divide en dos. Entonces, haciendo una comparación, la ley de Dios fue escrita con su propio dedo. Aquí tienen el versículo, Éxodo 31:18. Y fue escrita en tablas de piedra, con el dedo de Dios. Las leyes de Moisés fueron dadas por Dios, pero escritas por Moisés en un libro, ¿sí? Estas estaban escritas en piedra, estas estaban escritas en libro. Aquí tienen los versículos. Lugar, estas estaban guardadas dentro del arca, estas estaban afuera del arca contra los israelitas, ¿sí? Estaban contra ti, dice ahí la Biblia. Dura, esta es eterna, ya lo hemos leído, dice Mateo 18, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. En cambio, estas señalaban a Cristo, dice Hebreos, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca por los mismos sacrificios, nunca nos puede hacer salvos, ¿no? Porque es solo Cristo. ¿Cuál era el propósito? Mostrar el pecado de norma y de justicia, ¿no? Yo no conocí el pecado sino por la ley, dice Romano. En cambio, esta regulaba la vida civil. Usted violó los 10 mandamientos, venga que le toca una pena. Esta estaba dentro de los 10 mandamientos, que es Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Y estas estaban en otros capítulos que eran leyes ceremoniales, sanitarias, ¿no? Y en la relación con Cristo, Cristo confirmó la ley porque dijo, no he venido a abrogar la ley, y le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, así que él la confirmó. Y si ustedes leen aquí Mateo 19, él le dijo, no robarás, no matarás, no sé qué, y todo lo que está en esta sentencia, y él le dijo, ay Señor, pero si yo guardo todo eso. Ah, bueno, entonces vende lo que tienes y sígueme, ¿no? Le faltó la fe. Así que Cristo la confirmó, diciéndole al joven rico, si quieres tener la vida eterna, guarda los mandamientos. Muy bien. Y en Colosenses 2:17 dice que toda esta ley de Moisés era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien, así que tenemos a la ley de Dios, que es la ley moral eterna, y tenemos a la ley de Moisés, que
Las civiles eran para que la gente pagara esto y las ceremoniales era, si yo había violado la ley de Dios, pero me había arrepentido, yo tenía que ponerme de acuerdo con Dios con estas leyes. Y las otras que eran los sábados era era un panorama de lo que iba a ser el plan de salvación. Muy bien, ¿qué ley nos falta? La ley del pecado. Esa sería la cuarta ley. Recuerden que vamos a volver a leer los versículos con los que empezamos, con los que los cristianos dicen, no, la ley está abolida, no necesitamos la ley, solo la fe, solo la gracia. Y vamos a ver ya entendiendo que hay cuatro tipos de ley. Muy bien. En Romanos 7:6 habla de la ley del pecado. Dice ahí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciará. Entonces está hablando de qué? De la ley de Dios aquí, ya saben, ¿no? Pero aquí va a hablar de otra ley, fíjense, dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. ¿Sí? Si no dijera la ley que no codicie, no tuviese pecado. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo así? Bueno, el mandamiento dice no matarás, ¿verdad? Ejemplo. Pero si yo lo guardo, eso es un mandamiento que me da vida porque otro no me va a matar a mí. Ah, pero si yo mato a otro, ahora merezco morir. Entonces, si yo lo guardo, me va a dar vida, pero si yo lo violo, me va a dar muerte. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley, dice, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está diciendo que la ley de Dios, recuerden que está hablando de la ley de Dios y de otra ley que va a hablar. Muy bien, versículo 13. Luego, lo que es bueno para mí vino a ser muerte para mí. Es buena la ley, pero si yo la violo, me voy a morir. Entonces dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase en sobremanera a ser pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Por qué dice Pablo que la ley es espiritual? Ya sabemos, porque ¿quién va a poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Dice el libro de Hebreos, es el Espíritu Santo. Está bien, por eso la ley es espiritual, porque él es el Espíritu Santo convenciéndome de pecado. Muy bien, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ay, yo no quiero mentir más, pero ay, entonces vengo y le digo una mentira. Entonces, cuando yo siento que eso está malo, estoy diciendo que la ley es buena. Eso es lo que está diciendo Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sí, entonces él está diciendo, hay una ley en mi mente, hay una ley de espiritual, pero hay un pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero guardar la ley, pero no el hacerlo, pero no puedo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mira, esto lo está repitiendo dos veces. Así, escuche. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Entonces, en la Biblia dice que hay una ley que dice que el mal está en mí. Porque según en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Así que hay una ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de la mente, contra los 10 mandamientos, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que dice la Biblia que hay una ley que se llama la ley del pecado, y es que dice que yo como este, tengo deseo de hacer lo malo, entonces como que en mi carne o en mis deseos está la ley del pecado. Pero en mi mente el Espíritu Santo me va a traer la ley de Dios. Epa, no robe, epa, no hagas eso, epa. Pero, ay, es que yo quiero hacerlo, pero no puedo. Gracias que Pablo dice aquí, dice, gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con mi mente, sirvo a la ley de Dios, me acuerdo que tengo que guardar los mandamientos, más con la carne a la ley del pecado. Así que hay otra ley que se llama ley del pecado.
Aquí les dejo un cuadro comparativo, que esa ley del pecado no solo aparece allí en Romanos, ¿no? Sino que hay otros versículos que dicen eso. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías, ¿no? Hay muchos versículos, ¿no? Los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O sea, el Espíritu Santo me quiere ayudar a guardar la ley, pero yo tengo una ley en mí que siempre estoy pecando. Entonces, por eso necesitamos a Cristo y necesitamos la salvación y necesitamos la fe. Bien, aquí hay una tabla donde yo comparé la ley de Dios, que es moral y eterna, la ley del pecado, que es un principio, ¿no? Que es algo que está en mí, y la ley ceremonial, que era sombra de Cristo. Así que ahí se los dejo, ahí están los versículos para que ustedes lo puedan comparar. Ahora le puedan hacer capture. Ok, entonces ya aquí en esta parte final vamos a estar cerrando, comparando los textos donde parece que la ley está abolida y los textos que confirman que no es así. Entonces tenemos, por ejemplo, este versículo ya lo leímos arriba, voy a empezar por este. Ahí decía, ahora estamos libres de la ley. Pero si ustedes siguen leyendo Romanos 7, más adelantico dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que no estamos libres de la ley, sino que necesitamos la ley. En el versículo Romanos 6:14 dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando tenemos fe, confirmamos que la ley está bien. A ver, otro. No por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Muy bien, Romanos dice, la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, aunque parece decir que no necesitamos las obras de la ley, cuando nosotros estamos en el Espíritu, no andamos conforme a la carne. O sea, la ley del pecado no nos gana, porque andamos con el Espíritu Santo. Él nos ayuda. Dice Gálatas, venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Santiago dice, el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad será bienaventurado. Y esa ley de la libertad, si ustedes leen Santiago 2, es los 10 mandamientos. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿No? Aboliendo, dice aquí. No penséis que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, dice Mateo. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándolo en la cruz. Y entonces en Corintios 7:9 dice, no importa si eres judío o no eres judío, lo importante es que guardes los mandamientos de Dios. Así que tengo un versículo que parece y otro que no. Y entonces es fácil, mire, si nosotros volvemos a esos primeros textos que leímos, dígame usted a qué ley se está refiriendo, a ver si es la ley de Dios. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa es la ley del pecado. Muy bien, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿De qué ley creen que está hablando aquí? Cuando yo estoy en Cristo Jesús, ¿sí? Y estoy en el espíritu, la ley del pecado muere en mí porque ya yo no quiero hacer lo malo, yo ahora quiero hacer lo bueno. Ah, me equivoco, pero el Espíritu Santo me ayuda. Y ve que siempre a veces está ligado al espíritu, ¿no? Mire, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y yo digo amén por esto, ¿no? Ya cuando leamos Santiago lo vamos a entender. Dice, porque todo depende, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y eso es correcto. Si usted dice, no, yo voy a guardar, si yo me porto bien, yo no necesito de Dios. Yo me porto bien, yo no robo a nadie, yo le doy, no sé, a la gente la ayudo y tal, yo no necesito de Dios, ¿no? Si usted depende de las obras, usted está bajo maldición. Porque en realidad es Cristo quien me salva. Pero una vez que Cristo me salva, yo necesito andar en el Espíritu. ¿Está bien?
Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo, ahora miren aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ok, ¿de qué maldición no, de la ley nos redimió Cristo? De la ley del pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, si entendemos que puede estar hablando de cualquiera de las cuatro leyes, cuando miramos aquí decimos, ah, no, aquí no está hablando de la ley de Dios, porque la ley de Dios no es una maldición para nosotros. La que es una maldición para nosotros es la ley de Dios. Y si usted piensa, la ley ceremonial, donde yo mataba al corderito, tampoco es una maldición, porque más bien me ayuda a acordarme de que Cristo murió por mí, porque Cristo me redimió. ¿Está bien? Así que esta ley que es una maldición es la ley del pecado. Como dice Pablo, encuentro esto en mí, que el pecado esté en mí. Muy bien, dice aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Qué mandamientos abolió? Expresados en ordenanza. Usted, esto que está aquí, cuando usted lee el contexto, va a ver que está hablando justamente de eso, de esas leyes ceremoniales, de que había que matar un corderito, de que no. Igual que Colosenses, mire, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Gracias a Dios. Saben que en el Antiguo Testamento, si una persona pecaba, pues no, si hiciera por soberbia, tenía que morir o tenía que matar un corderito. Ya nosotros no necesitamos eso. Cuando nosotros pecamos, vamos, nos arrodillamos y pedimos perdón a Cristo y Él es nuestro cordero. Así que entonces ahora no puede decir, no, mira, mató, hay que matarlo. No, porque ya en el Nuevo Testamento usted puede ver que aunque tenían que apedrear a la mujer adúltera, Cristo dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Así que del Nuevo Testamento para acá, como Cristo murió por nosotros, Cristo abolió la ley de Moisés, esa ley donde la gente se apedreaba, ¿no? Ahora es perdonado. Sí se arrepiente, porque dice Hebreos que si no se arrepiente, cuando venga el día del juicio, no habrá, eh, se lo voy a decir, dice, eso lo dice Hebreos 10, 27 al 31 creo que es. Ahí lo pueden buscar y van a ver que aún en el Nuevo Testamento, si nosotros pisoteamos la ley de Dios, dice allí, ya la sangre de Cristo no es válida para nosotros, así como cuando los que pecaban voluntariamente porque les daba su deseo y no se arrepentían, ellos morían apedreados. Nosotros hoy no morimos apedreados, pero sí vamos a morir la muerte eterna si no nos arrepentimos. Y lo dice Hebreos, lo pueden leer allí, se los voy a dejar de tarea. Hebreos 10, creo que es del 26 hasta el 31. Muy bien, entonces sigue diciendo que él quitó esa ley, esos decretos que había contra nosotros, clavándolo en la cruz. Esos decretos, ya saben que estaban contra nosotros, no son los 10 mandamientos, es la ley de Moisés. Dice, y despojando a los principados y a las potestades y los eximió. Mire, por tanto, nadie nos juzgue en comida. ¿Los 10 mandamientos hablan algo de comida? No. ¿Qué eran las comidas que se hacían? Eran esas cosas que se hacían en las fiestas especiales, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Dice, todo lo cual, esto anterior, es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El día sábado no era ninguna profecía sobre Cristo, pero los días sábados, esos ceremoniales, sí eran sombra de lo que había de venir. Así que si ahora entendemos que hay una ley ceremonial que era sombra de lo que Cristo iba a hacer, entendemos que aquí no está hablando del sábado de los cuartos mandamientos, sino de los sábados de esas fiestas solemnes. Bien, que es facilito. Dice Hebreos 7, queda pues abrogado el mandamiento anterior por causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, aquí está hablando de la ley de los sacrificios y de la introducción de una mejor esperanza, ese es Cristo Jesús, por lo cual nos acercamos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios ahora? ¿Por medio de corderitos? No, por medio de Cristo. Aquí no dice corderos, pero cuando decimos una esperanza por la cual nos acercamos a Dios, ya sabemos que esa esperanza es Cristo Jesús. Y que esos mandamientos anteriores ya no tienen ninguna, esas leyes de Moisés no tienen ninguna cosa que nos ayude, porque eso era débil. Bien, dice, porque la ley
Hebreos 10:1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, Cristo, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen, ves que está hablando de los sacrificios, continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Así que gracias a Dios no tenemos que todos los años hacer eso porque ya no es necesario, ya Cristo Jesús vino. Así que si nosotros ahora cuando veamos estos versículos, pensamos en que está la ley de Dios y que en muchos lugares de la Biblia dice que la ley de Dios es eterna, que es para siempre, que fue escrita con su dedo, ¿sí? Que más bien nos muestra lo que es el pecado. Eso es una cosa. Está la ley de Moisés, que está abolida, tanto esta como esta. Esta no, porque todavía sigue siendo buena para nosotros. Esta estaba contra nosotros. Esta era para ayudarnos a ver que Cristo murió por nosotros y todo el plan de salvación de Cristo. Y esta otra ley que se llama del pecado, que es la ley de mis miembros, que es la ley de mi carne, que está contra el espíritu, pero cuando yo estoy en Cristo Jesús y en el Espíritu, yo la ley del pecado no me domina, porque aunque yo quiero hacerlo, el Espíritu Santo me dice, no, no, no. Y entonces yo digo, no, Señor, ayúdame y busco a Dios. Entonces hay una lucha entre esta y esta. Esta ya no tiene nada que ver con nosotros, pero esta nos busca y nos quiere dominar a través del el enemigo, ¿no? A través de la ley que está en nosotros. Pero está la ley de Dios, que es espiritual, que el Espíritu Santo nos la pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, fíjense, si nosotros nos preguntamos, como aquí al principio, ¿cómo somos salvos? ¿Por la ley o por la gracia? ¿Por la obra o por la fe? La respuesta está aquí. Usted búsquelo en Santiago capítulo 2 y está más clarito que el agua. Dice, eh, bueno, aquí les dejo otros versículos que decían, ¿qué diremos pues la ley? Aquí pues les invito a leer esto, que era lo de la ley del pecado, y les voy a mostrar esto, Santiago, es lo último, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Esto para que sepa que está hablando de los 10 mandamientos. En el versículo 12 dice, así hablad, así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es los 10 mandamientos. Porque si yo guardo la ley, estoy libre del pecado. Pero si yo cometo pecado, ¿sí? Soy libre de guardar la ley, pero soy esclavo del pecado. ¿Sí? Usted coge. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, mire, esto me encanta. Para hacer un ejemplo, pues acuérdense que esto es Santiago 2, aquí caemos en el 13 y este es Santiago 2:14, dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dijere yo tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces da un ejemplo con un hermano. Si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ah, y el hermano necesita ropa. Ah, sí, hermano, ojalá Dios le dé. No, dele usted la ropa, está diciendo él, ¿no? Él está tomando esto de ejemplo. Dice entonces, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no hace falta solo creer. Si yo creo y tengo fe, también tengo que hacer la obra, porque la fe se demuestra por las obras. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Porque los demonios también creen en Cristo y tiemblan, pero no van a ser salvos. Eso es lo que dice aquí, porque ellos creen que Él es fuerte y poderoso, pero no hacen las obras de Él. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Así que se cumplió la escritura, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, eso es facilito. Si usted tiene fe y si usted, o amigo, si usted tiene fe y usted está en Cristo Jesús, usted ahora sabe que Cristo murió por usted, que es lo que se llama gracia. Él ya murió por nosotros y no nos cobra nada por la salvación, nada, nosotros no tenemos que hacer nada. Pero cuando nosotros
creemos en la gracia de Cristo, nosotros por la fe nos entregamos a Él y nos bautizamos. Y cuando nosotros tenemos fe, lógicamente nosotros tenemos que entender que si Cristo murió por mí y yo me estoy entregando a Él, yo necesito la ley y necesito empezar a guardar la ley. ¿Para que me salven? No, porque el que me salva es Cristo. Es Cristo por la fe, porque yo lo acepto a Él como mi cordero. Entonces, ahora yo aprendo sobre la ley y la guardo. Ay, no la puedo guardar. Sí, porque sin Cristo no la puedo guardar. Sin Cristo yo no puedo dejar de mentir. Siempre voy a tener pecado. Bueno, siempre van a venir las tentaciones, pero yo necesito arrepentirme cada día y por la fe volverle a entregar ese pecado a Cristo. Así que no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, pero si tenemos fe, necesitamos guardar las obras, necesitamos buscar de Dios, necesitamos del Espíritu Santo cada día. Entonces, ¿cuál es la controversia? Si somos salvos por la fe, ¿necesitamos las obras? Sí, las necesitamos, porque yo por las obras demuestro que tengo fe. Por mi fruto los conoceréis. Y si no guardamos la obra, dice el Señor, apartados de mí, obradores de maldad o violadores de la ley. Así que bueno, mis hermanos y mis amigos, somos salvos por la fe, pero si tenemos fe, guardamos la ley. Está facilito, lo dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo enviaré otro consolador para que esté con vosotros todos los días. Así que la circuncisión y la incircuncisión nada es, nada, ni esa fiesta ni nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Que Dios me les bendiga y que recuerden que dice el Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, gracias por todo este material que está en tu palabra, Señor, que nos hace claro que moriste por nosotros, que estaba profetizado en todas esas leyes ceremoniales, que hoy no son necesarias, Señor, pero moriste por nuestros pecados, Señor. Gracias porque ya no estamos bajo la maldición de la ley cuando nosotros te buscamos por la fe, Señor. Gracias, Señor, porque pusiste a Jesucristo en la cruz y que ya lo habías profetizado, Señor, para que entonces, aceptándolo a Él, podamos recibir entonces también el don del Espíritu Santo, Señor, para hacer obras, Señor. Obras que puedan testificar a las personas que somos tuyos, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, no sé si tienen preguntas. Si tienen alguna pregunta, pues abran sus micrófonos. Si no, simplemente pues nos despedimos. Los muchachos pues a veces después me hacen preguntitas por allí, por el privado. Bueno, está bien, como ustedes quieran. Así que bueno, les doy un minutico allí, si no, pues nada, cerramos y nos despedimos. Así que espero que el tema haya quedado claro. Si no, bueno, alguna pregunta. Si no me la hacen por aquí, luego me dice que me da pena. Bueno, me la hacen por el privado, no hay ningún problema. Saludos, María, te acabo de ver por allí. Saludos a Ruth también. A ver a quién tenemos por allí, que no había visto antes. A José ya lo saludé. Yolanda, amiga Yolanda, Dios te bendiga. No, no te había visto. Así que bueno, nos vemos el martes. El martes vamos a estar estudiando entonces profecía, misma hora, 7 de la noche, hora de Venezuela. Así que bueno, un abrazo para todos, bendiciones. Feliz semana, María, bendiciones. Por aquí está escribiendo María, no habla, pero me escribe. Dios te bendiga, María. Bendiciones para todos, Dios le bendiga. Nos vemos el martes.